Buenos días, Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por otro día más, por la bendición que nos trae este día, porque la mano de Jehová está sobre nuestra vida, la mano del Señor fuerte está extendida sobre nuestra vida y nos bendice. Esa bendición de Jehová que viene llena de gracia, de amor, viene llena de poder, viene llena de todo lo necesario, esa medida que el Señor prometió, buena, rebosante, remecida, está sobre nuestra vida y agradecemos a Dios por su Espíritu Santo que está sobre nosotros, que administra la vida de Cristo en nosotros. Amén. Gracias al Señor y gracias a ustedes por estar al otro lado allí, mis hermanas que están conectadas hoy. Bienvenidas todos a un estudio. Seguimos con la armonía de los evangelios. Estamos eh, aprendiendo de la palabra del Señor y aprendiendo del Evangelio de Cristo, ¿verdad? De Cristo mismo, aprendiendo de Él. Y hemos estado, la semana pasada empezamos a hablar sobre el comienzo del ministerio de Cristo, ¿verdad? Y hablamos de cuando Jesús es bautizado. Cuando Jesús fue bautizado, recapitulando un poco, vimos la importancia del Jordán, ¿verdad? De cómo el Señor permite, el Padre permite que Jesús, siendo santo, pueda bajar al Jordán y tomar nuestros pecados para poderlos llevar a la cruz del Calvario. Y estábamos recordando un poco la vida de Naamán. Quiero recordar un poco la vida de Naamán. Naamán el sirio, ¿verdad? Él era un general sirio. Este general es la figura exacta del hombre. Del hombre. Esta figura es importante porque Naamán estaba lleno de lepra, ¿verdad? Y todo hombre, toda mujer, cuando viene a Cristo, venimos llenos de lepra. Venimos llenos nuestra vida de lepra, que es el pecado. La lepra simboliza el pecado. Así como Naamán vino ante Eliseo y Eliseo le dijo que fuera y se metiera al Jordán, ¿verdad? Vemos esa figura muy linda. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 17, nos cuenta la historia de este general asirio. Entonces dice Segunda de Reyes, vamos a leer el 9 y el 11, voy a leer de 9 a 11. Así que Naamán dice, fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo, ve, métete 7 veces en el río Jordán y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó y se fue diciendo, yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios. Creí que pondría su mano sobre mi cuerpo y así me sanaría de la lepra. Naamán venía, es un hombre lleno de orgullo, ¿verdad? Yo creo que es una figura exacta, ¿verdad? Todo hombre y toda mujer, pues la verdad que el orgullo es la raíz de todos los pecados, ¿verdad? Porque por el orgullo se manifiestan todos los demás o las demás obras de la carne. Entonces, este hombre muy orgulloso, porque era un general, él pensaba que el profeta iba a salir a hacerle pompa, a recibirlo, y Eliseo, un hombre lleno de Dios, el hombre de Dios, ¿cómo se llama? No necesitaba hacerle algarabía a este hombre, sino que él viene y lo manda a que se vaya a meter 7 veces al Jordán. Y es precisamente lo que hemos estado hablando, de la importancia del Jordán para todo hombre y toda mujer que viene a Cristo. ¿Verdad? Una vez que viene a Cristo, Él manda a que vayamos al Jordán. Y esa es la primera justicia que cumplimos delante de Dios. Es hacer la voluntad de Dios, es la primera justicia. Él manda que seamos bautizados. ¿Por qué? Porque el Jordán representa precisamente la muerte a la naturaleza adámica con la que nosotros nacemos. Esa vieja naturaleza que está en nuestro cuerpo. Una vez que nosotros entramos al Jordán, condenamos completamente la vieja naturaleza. Todo creyente que ha bajado a las aguas del bautismo
ha completamente juzgado el pecado, juzgado la vieja naturaleza y condenado completamente. Podemos decir que si usted es una hija o un hijo de Dios, la vieja naturaleza está condenada. Simplemente tenemos que hacerla morir porque ya está juzgada. Y eso hablábamos la semana pasada, la importancia de que como Jesús tuvo que bajar al Jordán, no porque él necesitara o tenía pecados porque él es santo, pero él tenía que bajar porque allí, simbólicamente, allí en ese momento, él tomó todos los pecados antiguos y todos los pecados de las futuras generaciones, los tomó sobre sí. Y cuando él sale del Jordán, a diferencia que nosotros salimos limpios porque dejamos ahí nuestros pecados, Jesús bajó a recoger nuestros pecados para llevarlos sobre él. Miren esto es interesante. Lo llevó sobre él para llevarlos hacia la cruz y condenarlos y enjuiciarlos en la cruz. Por eso es que nosotros cuando todo creyente que ha aceptado a Cristo en su corazón y baja al Jordán, completamente, como dice pues, Romanos capítulo 6, que allí es la muerte a la vieja naturaleza. Allí condenamos a la vieja naturaleza y resucitamos a la nueva vida en Cristo. Así como este Naamán lleno de lepra fue al Jordán y se metió 7 veces al Jordán. Y el número 7 nos habla de perfección, nos habla de que la obra de Dios de la muerte a la vía naturaleza, allí es certera, es completa, es perfecta. El número 7 habla de perfección, de que esa obra es perfecta. Entonces vemos la importancia del Jordán y vemos cómo este Naamán tuvo que bajar al Jordán, aunque le parecía uno de los ríos, dice, más sucios que él pensaba tener. Pero no se trata de qué tipo de doctrina o qué cosa puede inventar o qué cosa podemos obtener del mundo que nos puedan hacer santos. No se trata de rituales, no se trata de doctrinas, no se trata de eso, se trata de lo que Dios ha estipulado en su palabra. Cuando nosotros venimos a la obediencia, Jesús le dijo a Juan el Bautista, es necesario que nosotros cumplamos con toda justicia. Cuando nosotros cumplimos con la justicia, no depende de nosotros, esa justicia no viene por nosotros, esa justicia viene de Dios. Así es que así como Naamán, ¿verdad? Que es la figura perfecta del hombre que no ha sido regenerado por Dios. Y cuando él sale del Jordán, vemos ahí la obra maravillosa de Dios en él. Él salió limpio, sin lepra. Entonces, al igual que Naamán, cuando entró al Jordán con lepra, al salir salió sin lepra, nosotros también, todo creyente en Cristo que ha bajado a las aguas del bautismo, sale de la misma manera. Con un nuevo cuerpo, con una nueva vida. Naamán nació prácticamente como un nacer, porque dice que aún su piel parecía una piel de bebé cuando salió del Jordán. Y él fue convertido completamente. No solamente fue convertida su piel, fue sanada, sino que su corazón también fue convertido al Señor. Por eso es tan importante el bautismo, porque todos los nuevos creyentes bajen a las aguas del bautismo. ¿Por qué? Porque Naamán no solamente sanó su piel, sino también encontró en el Señor allí una nueva vida. Tanto así que Naamán le dice al profeta que si le permite cargar la cantidad de mulas, la mayor cantidad de mulas con tierra. Miren esto, él llevó tierra de Israel para Siria, porque él dijo, yo voy a hacer un altar a Jehová, yo voy a hacer un altar a Jehová y yo no voy a sacrificar, no voy a adorar a ningún Dios más que al Dios de Israel, porque sí es Dios, es el único Dios verdadero. Y vemos pues con esta declaración que la vida de Naamán cambió completamente. ¿Por qué? Porque halló en Cristo una nueva vida. Y eso es lo que nos da el Jordán. Eso es la figura y el poder que hay en Jordán. Se desata un poder maravilloso, no por el Jordán en sí,
es Cristo, Cristo. ¿Por qué? Porque aún los pecados de Naamán, cuando Cristo bajó a la cruz, cuando Cristo bajó al Jordán, allí él recogió los pecados de Naamán. Él recogió la lepra de Naamán, recogió la lepra de todos los creyentes en Cristo del Antiguo Testamento y de nosotros, todos los pecados pasados y futuros, él los tomó allí en ese momento. Por eso Naamán salió a una novedad de vida. ¿Por qué? Por la obra que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Y aunque estaba en el pasado, el poder de Jesucristo cambia pasado, presente y futuro. La obra de Cristo, el poder de Cristo, el poder del sacrificio de Cristo es tan importante, es tan trascendental que transformó el pasado, transformó el futuro y no solamente aquí en la tierra. La obra de Cristo trascendió los universos. Todo lo creado fue impactado por la obra de Cristo desde el bautismo hasta su resurrección. Así es el poder de Cristo transformador. Es un poder sobrenatural de Cristo. Me encanta cómo vamos aprendiendo de lo que es Cristo, de la obra de Cristo, para que aprendamos a tener responsabilidad de lo que se nos ha dado. Hemos recibido un pacto glorioso, un pacto perfecto en Cristo, una obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, en todo su ministerio, una obra perfecta. Y se nos ha otorgado a nosotros, los hijos de Dios, bendita gracia y bendita misericordia. Nosotros que ya estamos en este tiempo, hemos recibido la revelación ya completa de Cristo. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos no es que no tengamos la revelación completa, no porque no esté, sino que a nosotros se nos falta. Como personas, como hijos de Dios, todavía estamos limitados al conocimiento, pero esa es la obra del Espíritu que va abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos la bendición, el poder que hay en Cristo, todo lo que el Señor hizo. A lo que vino a hacer en la tierra, vino a hacer una obra maravillosa. Cuando el Espíritu Santo va abriendo nuestros ojos del entendimiento, vamos captando y vamos entendiendo lo que Cristo hizo. Y eso nos da responsabilidad. Porque la obra que hizo el Señor es maravillosa. Y se nos ha otorgado la salvación, se nos ha otorgado su amor, se nos ha otorgado gracia, se nos ha otorgado misericordia de Dios. Tanta bendición de Dios ha sido dada para nosotros y eso nos debe dar responsabilidad. Hoy hablaba con una hermana y le decía: qué importante es que Dios nos ha dotado de tantas cosas, tantos dones, tanta misericordia, pero también eso nos debe hacer entender la responsabilidad que tenemos con el don. Ningún don, los dones, dice la palabra, que son irrevocables. Nadie puede decir: no lo quiero, lo siento. Se te dio un don, se te dio el amor de Dios, se te dio todo lo que tú necesitas. Ahora el Señor te va a hacer responsable, nos hace responsable de lo que se nos ha dado. Recordemos la parábola de aquel hombre que le dio talentos a sus siervos y se fue, y cuando regresó vino a pedir cuentas. Y así va a ser el Señor, nos va a pedir cuentas. Solo porque que alguien reciba un don y no lo ejercite o no tome responsabilidad por ese don, no significa que no se le va a demandar. Recordemos aquel hombre el que recibió 10 talentos o 10 talentos, él los puso a trabajar y lo multiplicó por otros 10. El que recibió 5, otro por otros 5. Y el que recibió 1, ¿qué dijo? Lo guardó, lo enterró y no produjo nada. Pero no por eso no se le demandó. Y no solo se le demandó, se le quitó y lo sacaron y se le dio al que tenía más. Así es que hemos sido bendecidos bendecidas con los dones de Dios, con esto que Dios nos ha dado. Dios nos dio su amor.
A veces nosotros oramos y decimos, Señor, dame amor. No, no, no se trata que Él nos dé amor porque Él ya nos dio el amor. Una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él es amor, tenemos el amor de Dios. Lo que nos falta es la capacidad de amar. Nos hace falta capacidad para bendecir a otros. Nos hace falta capacidad para amar lo que Dios ama. Para desarrollar los talentos que Dios nos ha dado. Los dones que Dios nos ha dado tenemos que desarrollarlos. No los podemos dejar quietos porque el Señor nos va a hacer responsables de esos dones que el Señor nos dio. Porque hemos sido bendecidos grandemente con esta salvación. Por eso el escritor de Hebreos dice que no descuidemos la salvación tan grande que hemos recibido. No podemos descuidarla, tenemos que buscar al Señor de tal manera que esta salvación que se nos ha dado siga haciendo la obra para lo cual se nos dio. Esa salvación nos salvó y nos sigue salvando. La justicia de Dios nos justificó y nos sigue justificando. El poder del Espíritu nos ha transformado y nos sigue transformando. Así es que la obra de Dios es completa y es como se llama en aumento hasta que el día es perfecto, así como la luz de la aurora. Así es que hay responsabilidad por el pacto eterno que se nos ha otorgado. Hay una responsabilidad. Como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de someternos a la autoridad de Cristo, a la autoridad del Espíritu, porque se nos ha dado una salvación maravillosa que nos transforma. No podemos quedarnos igual. Esta salvación que Dios nos ha dado es una salvación poderosa. Se nos ha dado al Espíritu Santo en nosotros para que siga obrando en nosotros para esa transformación completa. Entonces, vemos cómo este Naamán el impuro, este es un hombre impuro, ¿verdad? Como figura de todo hombre, es figura de los impuros que bajan a las aguas, pero el puro, el santo de Dios, rompió los esquemas para bajar a tomar nuestra inmundicia y llevarla a la cruz para que seamos limpios por su sangre. Gloria al Señor. Todo creyente en Cristo baja las aguas del Jordán como señal de la muerte al pecado y de la resurrección de vida en Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20 al 21 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Permítanme, no desecho la gracia de Dios, dice. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, el bautismo representa esto, lo que dice el apóstol aquí, que estamos juntamente con Cristo crucificados. Ya no vivimos nosotros. La vieja naturaleza quedó condenada. Y ahora Cristo vive en nosotros. ¿Y qué nos queda? Con esto que Cristo vive en nosotros, esto es poderoso, saber o entender que Cristo, lo que representa esto que dice, que Cristo vive en mí. ¿Sabe qué poderoso es esto? Cristo vive en mí. Significa que Dios vive en mí, el poder de Dios vive en mí, el Santo de Israel vive en mí. Y ahora entendiendo que Cristo vive en mí, ya no vivo para mí porque yo ya fui crucificada juntamente con Cristo en la cruz. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque una vez que Cristo vive en mí, Él nos capacita a través de su Espíritu para que lo que vivamos en la carne, lo que estamos viviendo, aunque nosotros no hemos sido completamente perfeccionados, seremos perfeccionados cuando Cristo venga. Pero lo que ahora vivimos en la carne,
Lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el que vive en nosotros. Por la fe que produce Él en nosotros, somos capaces. Ahora vamos a ser capaces de vencer el pecado, de vencer las tentaciones, de vivir agradando a Dios, de tomar responsabilidad por nuestra vida delante de Dios, de manera de vivir vida agradables a Dios. Pero es poderoso entender esto, es maravilloso entender la vida de Cristo que está siendo hecha en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que administra la vida de Cristo en nosotros. Dice Pablo, lo que vivo en la fe, ahora todo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando nosotros entendemos la obra de Cristo, Él me amó y se entregó por mí. Eso debería de nosotros transformar nuestra manera de pensar, nuestra ideología de que no puedo y no estar poniendo nuestra mirada en nuestras debilidades, en nuestros pecados de verdad. Porque fallamos, pero cuando nosotros fallamos deberíamos de recordar esto. Él me amó y se entregó por mí. Miren, hermanos y hermanas, de verdad, el amor de Dios es tan perfecto. Él es perfecto de tal manera de que no puede amarte menos ni puede amarte más. O sea, Él te ama, su amor es perfecto. No puedes necesitar más del amor que Dios te ha dado, con el que te ha amado. Y nada de lo que tú hagas, ni tus debilidades, ni tus faltas pueden apartarte del amor de Dios. El apóstol Pablo decía, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? El tener la conciencia del amor de Cristo y que Él se entregó, que ese amor lo llevó a entregarse con nosotros, nos debe llenar de gozo y de poder. Y de decir inmediatamente que fallamos, venir a Cristo inmediatamente, remitir el pecado de una vez a Cristo y decirle, Señor, fallé, pero yo recuerdo que tu amor me perdona, tu amor me saca, tu amor no me deja tirado, porque tú te entregaste por mí, tú no me vas a dejar de amar. ¿Cuántas personas se quedan tiradas porque piensan que no son lo suficientemente dignas para buscar del Señor? Y el enemigo, ese es un trabajo que él hace, viene y tortura la mente y viene y te martilla y te dice, tú no eres digno, ¿por qué te vas a levantar? No puedes levantarte, no puedes ir delante de Dios, Dios es muy justo, ¿cómo vas a venir tú? Mira lo que hiciste. Y muchas veces, ¿verdad? El que ha pecado le cree al enemigo sus artimañas y no los deja levantarse. ¿Por qué? Porque no han conocido el amor de Dios. Cuando nosotros conocemos el amor de Dios de verdad, esto nos transforma y nos cambia la vida. Porque entendemos que no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de Él. Él es perfecto, su amor es perfecto, nada va a hacer que Él me ame menos. Él me amó y se entregó por mí. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, no desecho la gracia de Dios. ¡Qué gracia más maravillosa! No podemos desechar la gracia porque sí, pues por la gracia que somos salvos, por la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es por gracia. Esto no es por merecer. Esto no se trata por el hecho de que al 100% yo cumpla toda la palabra. La verdad es que nadie la puede cumplir. Es demasiado la ley. Por eso es que la justicia no viene por la ley. No viene por las doctrinas, no viene por los dogmas, no, la justicia de Dios no es atribuida a nosotros, no porque pasemos los 7 días de la semana en la iglesia, no se trata porque nosotros sirvamos, pero miren, sin descansar al Señor. La justicia no se trata de lo que usted haga o crea hacer por Dios o lo que nosotros pensemos que estemos haciendo por el reino, no, nosotros trabajamos por agradecimiento al Señor y porque pertenecemos a un reino incomparable, inamovible, poderoso. Lo hacemos por gratitud. Buscamos al Señor por amor, porque Él nos amó primero. Pero la justicia de Dios no viene por ninguna de esas obras. Dice que la salvación no es por obras, para que nadie
nadie se gloríe, nadie se puede gloriar que porque trabajó en la iglesia o porque nació en el evangelio y nunca se apartó del camino de Dios, que por eso se me atribuyó justicia. No, mentira, no es por eso. La justicia de Dios es por gracia, es un favor inmerecido. Ni usted ni yo merecemos el amor de Dios, pero su amor es perfecto, es por la gracia, es por gracia, porque Cristo nos amó y porque se entregó a sí mismo. Ah, gloria a su nombre, gloria al Señor. Qué lindo, qué linda misericordia la del Señor, bendito es su nombre, gloria a su nombre, amén. Así es que seguimos leyendo, qué importante es esto. Qué maravilla. Hoy el Señor nos ha capacitado. El Jordán nos capacita para pelear o para vivir lo que vivimos en la carne en Cristo Jesús. Y Juan capítulo 1, verso 32 dice, Juan el Bautista da testimonio y dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Esto de Juan, que vemos aquí, de Juan capítulo 1, 29 al 34, lo estábamos viendo paralelo a Mateo, a Marcos y a Lucas con el bautismo de Cristo, pero en sí, este pasaje de Juan, aunque habla del testimonio de Juan acerca de Jesucristo, cronológicamente esta cita tiene que ver después. Esto que declara Juan capítulo 1, 29 al 34, este evento se dio después de que Jesús regresó del desierto. Así es que solamente lo tocamos aquí por el hecho del testimonio que dice Juan, que él vio al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Lo mismo que dicen los otros tres evangelios. Y esto nos habla de la importancia de que como Cristo recibió la unción del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo vino sobre él, y no solamente vino como paloma, no, la paloma o el Espíritu Santo en forma corpórea de paloma permaneció sobre el Señor Jesús. Isaías capítulo 11 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Estas son las 7 unciones del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y Espíritu de temor de Jehová. Estas fueron 7 unciones que recibió nuestro Señor. Fueron revestimiento del poder del Espíritu Santo y fue ungido Jesucristo al salir del Jordán. Necesitaba la unción del Espíritu. Porque él había recogido nuestros pecados y necesitaba meterse a la unción, ser revestido del Espíritu con estas 7 unciones, porque aquí empieza el ministerio de Cristo hasta la cruz del Calvario. Y esto nos habla de la importancia de que todo hijo de Dios, de todo creyente en Cristo, al nomás salir de las aguas, busque el bautismo del Espíritu Santo. Busque de manera necesaria y urgente el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Esto es figura. Jesús nos enseña que así que después de que él sale del Jordán, fue bautizado, fue revestido por el Espíritu Santo, el Espíritu desciende sobre él. Eso nos indica a nosotros también la importancia que todo creyente en Cristo tenga al Espíritu Santo operando en él. Es la única manera que se puede cumplir esto de Gálatas 2, 20, 21. Porque ahora que Cristo vive en mí, en su Espíritu, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir en la fe del Hijo de Dios todo lo que viene a nuestra vida. Por eso es importante que todo creyente busque el bautismo del Espíritu Santo. Cuando Jesús fue revestido de las 7 unciones, esto lo capacitó a hacer lo que dijo Juan. Dijo que él era el que nos iba a bautizar con Espíritu Santo.
y fuego. Él viene a bautizarnos con el Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué? El Espíritu Santo trae el fuego del Señor. Ese fuego, recuerdan que en el aposento alto, cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia, dice que se manifestó con lenguas de fuego sobre todos los 120 que estaban allí. Y entonces ese fuego significa no solamente la unción que viene a sellar la obra de Cristo en nosotros, sino también ese fuego es la unción del Espíritu Santo para tener la señal del Espíritu, que son las lenguas, y es la unción del poder de Dios sobre nosotros. Por eso es que dice que Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Es la unción del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y dice que en esa oportunidad, en Hechos, dice que habían 120. Y usted me dirá, si habían 120 en el aposento alto, ¿cuántos fueron bautizados por el Espíritu? Dice, todos. Y eso que nos enseña que todo el Hijo de Dios, todo creyente en Cristo, debe ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Será que existe la regla de que unos sí son bautizados, unos sí hablan en lengua, otros no? La palabra es clara. Dice que habían 120 allí en el aposento alto y los 120 recibieron al Espíritu Santo. Así es que esta es una regla, la palabra es clara y establece principios para que la iglesia de Dios nos guiemos por la palabra. Si dice que todos fueron bautizados, habían 120, había este número completo aquí de 120, y recibieron los 120 el Espíritu de Dios. Nosotros también, la iglesia de Cristo completa, debe recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Este número 120 en la numerología, 12 es gobierno. Y para que sea 120 es multiplicado por 10. Y 10 habla de completo, habla de una obra completa, habla de obra terminada. O sea, para que haya un gobierno en la iglesia, es necesaria que sea completo. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Él completó. A los 120 se derramó el Espíritu Santo. Los 120 hablaron en lenguas en ese momento. Así es que es una enseñanza. Si hay doctrina, si a usted le han enseñado algo diferente, no se preocupe, no hablen lenguas, eso no es para todos. No es cierto. Las lenguas son para todos. El bautismo del Espíritu Santo es para todos. ¿Por qué? Jesús dijo, Hechos capítulo 1, verso 8, y recibiréis poder. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Usted y yo somos testigos de la obra de Dios. Somos testigos de la obra de Cristo, de este evangelio poderoso. Somos testigos. Pero para poder ser testigos genuinos, empoderados, con la autoridad, tenemos que tener el Espíritu Santo para que recibamos poder. Y ese poder habla de dunamis. Potencia de Dios, potencia, el poder de Dios metido en nosotros. Es algo increíble. Y este poder del Espíritu es el que nos capacita para vencer. Gloria al Señor por esto. La verdad es que incluso estas 7 unciones que Cristo recibió, mire lo que dice Isaías, y sigue diciendo, Él recibe el vástago de David, recibió estas 7 unciones. Y esto dice, y le hará entender, el Espíritu Santo que vino sobre él, le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Estas 7 unciones capacitaron a Jesús para el ministerio poderoso que tenía. Imagínense,
Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que recibir estas 7 unciones en su humanidad, porque él fue completamente 100% Dios, hombre y Dios, ¿verdad? Él necesitó en su naturaleza humana, tuvo que necesitar estas 7 unciones. Si él lo necesitó, ¿qué cree usted? ¿Será que usted lo necesita? ¿Será que yo lo necesito? ¿Será que la iglesia necesita al Espíritu Santo? Completamente. Definitivamente, si Jesús necesitó para cumplir su ministerio, para cumplir su misión, para hacer esa obra poderosa que Él vino a hacer, ese sacrificio en la cruz del Calvario, cuanto más nosotros. Mire, aquí así como Él fue capacitado con el temor de Jehová para entender diligentemente el temor de Jehová, ¿será que usted y yo no necesitamos diligentemente entender el temor de Jehová? No sé usted, yo sí. Necesito entender diligentemente el temor de Jehová. Lo poderoso que es el temor de Jehová. El temor de Jehová dice que es aborrecer la maldad, aborrecer lo malo. Eso es temor de Jehová. Y el temor de Jehová nos guarda. El temor de Jehová hace una muralla alrededor de nosotros. El temor de Jehová nos libra de la muerte. El temor de Jehová es vida abundante. El temor de Jehová es vida, es larga vida. Es días, dice... Bendición de largura de días te dará el temor de Jehová. Qué importante es el temor de Jehová para usted y para mí. Si Jesús necesitó estas 7 unciones para precisamente entender diligentemente el temor de Jehová, yo lo necesito, no digo el doble, 1000%. No sé si sea aplicable, pero 1000%. Yo lo necesito 1000%. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a juzgar? Pero cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos detiene para juzgar como debe ser. Dice, no juzgará según la vista de sus ojos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros juzgamos por lo que vemos, juzgamos mal. Pero cuando juzgamos por el Espíritu, va más allá y vemos, tenemos un panorama completo de la visión de Dios en nosotros. Qué importante. Dice, ni arguirá por lo que ni juzgará, esta es la palabra, juzgará por lo que oigan sus oídos, ni juzgará con la justicia, dice, sino que juzgará con justicia a los pobres. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Él lucha por los mansos de la tierra. Miren, el ministerio de Cristo es tan hermoso. Y Él lo empezó y nosotros la iglesia tenemos que terminarla. Por eso es que nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Si la cabeza, que es Cristo, recibió la unción, las 7 unciones de Dios, cuanto más la iglesia, su cuerpo, también necesita la unción del Espíritu Santo. Es tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo el Señor habla en Juan capítulo 14 habla de la promesa, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Miren qué importante el Espíritu de Dios, la obra del Espíritu en nosotros. El Señor quiere que nosotros cumplamos, terminemos la obra de Cristo. No es que esté incompleta, sino que nosotros, así como Cristo es la cabeza, nosotros somos parte de su cuerpo. Nosotros tenemos que hacer la obra de Dios, esa obra que ya fue hecha en la cruz del Calvario, nosotros la tenemos que ejecutar. Esa es la obra de la iglesia, ejecutar el poder que se originó en la cruz del Calvario. Es la iglesia la llamada a ejecutar el poder de Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Necesitamos ese revestimiento, ese dunamis, perdón. Siempre a veces cambio, pero es dunamis de Dios, es poder, es potencia de Dios para cada uno de nosotros. Es necesario el poder de Dios. Él es tan necesario. ¿Por qué? Porque así como Cristo, después de que salió del Jordán y fue revestido por el Espíritu, el mismo Espíritu dice que lo llevó al desierto. Recordemos, el Espíritu no lo tentó, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. ¿Para qué? Para enseñarnos a nosotros. Porque imagínense si Jesús fue tentado, créame, usted y yo seremos
muy, muy tentados. Él padeció esto porque dice que Él llevó en nosotros, tomó cuerpo para que nosotros fuéramos, eh, ¿cómo se dice? Fuéramos justificados por Él, porque Él en su forma de cuerpo, también en su forma humana, Él venció. Él venció y por la victoria que Cristo hizo sobre la tentación, nosotros también podemos vencer, porque Él nos enseña cómo vencer la tentación. Y entonces vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Vamos a ir viendo, aquí vamos a ver tres citas paralelas. Vamos a empezar con esto porque no lo vamos a terminar hoy. Vamos a ir despacio, poco a poco. Vamos a ir viendo las próximas semanas. Tal vez vamos a ver otras facetas de la tentación y cómo vencer la tentación. Hoy vamos a mencionar algunas. Pero la otra semana vamos a seguir con esto porque la verdad es que somos tentados a diario, somos tentados y necesitamos la guianza del Espíritu y saber cómo vencer la tentación, empoderarnos del Señor para vencer la tentación. Jesús fue empoderado por el Espíritu para vencer la tentación. Cuanto más usted y yo necesitamos ser empoderados por el Espíritu Santo en una comunión perfecta con Él. Necesitamos dos cosas importantes: esta comunión con el Espíritu Santo en la oración y en la palabra de Dios. Dos cosas sumamente importantes: la relación que tenemos con su palabra y con la oración con el Señor. Bueno, Mateo capítulo 4, verso 1 al 11 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Marcos capítulo 1, verso 12 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y dice: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Marcos dice eso. Lucas dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? La importancia. Jesús salió lleno del Jordán. Lleno. Y cuando habla lleno es no 3/4, no 2/4. No. Lleno, full, 100%. Lleno del Espíritu Santo. Dice: volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Vemos entonces que así como el Espíritu Santo impulsa, como dice Marcos, impulsó a Jesús al desierto, lo llevó al desierto. ¿A qué lo llevó al desierto? A ser tentado. Ahí porque dice la palabra que te llevé al desierto para probar lo que había en tu corazón. El desierto produce eso en nosotros. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué has llenado tu corazón? ¿De qué está lleno tu corazón? Allí en el desierto, precisamente se evidencia lo que hay en nuestro corazón. Cuando el Señor permite que nosotros pasemos desiertos, cuando nos lleva al desierto, el desierto ya hemos hablado que es tan importante para nosotros. No solamente evidencia lo que hay en nuestro corazón, ahí en el desierto salen ¿qué? Los alacranes, salen todas esas fieras que se dan en los serpientes, que se dan en los desiertos, ¿verdad? El desierto puede traer mucho calor, el desierto puede traer mucho frío, por las noches es frío, en el día el sol es arrasador, quema con desesperación, y eso es lo que hace el desierto. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros en el desierto? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo Dios quiere que reaccionemos? O precisamente en el desierto se evidencia cómo nosotros reaccionamos y de allí nosotros nos debería de servir para decir: oh, reaccioné así, tengo esto. Se evidencian las áreas en el desierto. Cuando estamos en bonanza, cuando estamos disfrutando de la bendición de Dios y de esos tiempos maravillosos,
donde todo nos va bien. Qué bonito cuando todo nos va bien, ¿verdad? Cuando estamos en el monte, toda la vida así en el monte tan lindo, pero es importante bajar los valles. Cuando el Señor nos permite bajar los valles es para que pasemos y luego otra vez subir al monte. Pero en esos tiempos de bonanza, wow, nuestra relación con Dios es maravillosa, sentimos el amor de Dios, sentimos que, wow, todo nos va bien, el trabajo nos va bien, hay bendición, nuestra mesa está llena, tenemos salud, sentimos que Dios está con nosotros porque todo nos va bien. ¿Cuántas personas miden la bendición de Dios por el dinero, por la cantidad de dinero que tienen, por si sus trabajos son prósperos, por sus empresas, sus negocios son prósperos? Qué lindo cuando los negocios van para arriba y todo, wow, dice uno, qué bendición, Dios me está bendiciendo. Y a veces pensamos que el desierto no es bendición. Y todo lo contrario. El desierto es como una catapulta, te lleva a otra dimensión. Es una de las bendiciones tan maravillosas el desierto. Pero a veces nos pasa como los israelitas, cuando el Señor los llevó al desierto, menospreciaron el desierto. Ahí empezaron las quejas. Ahí empezó la queja, ahí empezó la murmuración. El desierto saca lo peor de nosotros. Y gloria a Dios por eso, porque eso nos evidencia que hay allí. ¿Cuántas veces nosotros cuando estamos bien, quién se queja cuando hay comida, cuando hay techo, cuando hay trabajo, cuando hay provisión? ¿Quién se puede quejar cuando tus hijos son tan obedientes, cuando tus hijos pasan sus clases, tus hijos o mis hijos nuestros hijos están caminando en el Señor? Qué lindo. Y uno dice, wow, ¿quién se va a quejar allí? Pero ¿qué pasa cuando viene el desierto? ¿Y cuántos hijos de Dios han pasado que, por ejemplo, sufren la muerte de un hijo? Tremendo desierto. ¡Ja! Terrible. ¿Qué pasa cuando te despiden del trabajo y empiezas a tocar puertas y no se abren? ¿Qué pasa cuando tú tienes un negocio y se viene a la quiebra y te quedas sin ingreso y no solamente eso, sino que te quedas con deudas? ¿Qué pasa cuando enferma un hijo con una enfermedad crónica? Cuando sale el cáncer. ¿Qué pasa cuando un hijo se revela y se va al mundo? ¿Qué pasa cuando un hijo dice, sabes, mamá, sabes, papá, he descubierto que soy bisexual o soy homosexual? O de repente no te lo dice, pero empiezas a ver que tiene otras actitudes. Que ya quiere cortarse, si es mujercita, quiere cortarse el pelo como hombre y quiere usar solo ropa de hombre y empieza a decir, es que no, yo creo que no me voy a casar, es que no me llaman la atención los hombres, o viceversa. ¿Qué pasa con esos desiertos? ¿Qué pasa cuando ¿cómo se llama? Nos enfriamos y pecamos contra Dios. Cuando el esposo o la esposa comete adulterio, cuando somos traicionados, ¿cuál es nuestra actitud allí? Allí en realidad se evidencia. Allí. Precisamente para esos momentos es que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque Jesús fue al desierto, cuando el Espíritu lo lleva al desierto, iba lleno del Espíritu Santo. Para esos momentos necesitamos la llenura del Espíritu. Cuando el hogar se divide, cuando ya se menciona la palabra divorcio, que no debería mencionarse entre los hijos de Dios. Es una palabra terrible, terrible porque no solo trae separación de los esposos, se rompe el cuerpo. Porque cuando se casaron, dice la palabra, y serán una sola carne. Imagínese usted estando viva o vivo y que le arranquen un brazo o que lo partan a la mitad, que le quiten sus órganos. ¿Qué pasa con el cuerpo allí? Es un conflicto. Es terrible es como que el cuerpo fuera desmembrado y vivo.
Eso es el divorcio. Terrible. No solo afecta la vida de una esposa, de un esposo, también afecta los hijos. Los hijos son destruidos, los hijos son confundidos, se dan una serie de situaciones horribles. Esos desiertos son terribles. Cuando un esposo pierde una esposa y quedan esos niños pequeños. Wow. ¿Qué pasa cuando los hijos son violentados por sus padres? Hijos violados. ¿Qué procesos más duros? Hay unos procesos que uno dice, Dios mío, líbrame de esos procesos, de esos desiertos. No permitas esos desiertos en mi vida. Pero la llenura del Espíritu Santo es tan necesaria en nosotros para que podamos pasar, para que podamos salir en victoria, así como Cristo salió en victoria, así como Él nos enseñó. Y uno de los ingredientes, uno de los aspectos sumamente importantes para poder enfrentar los desiertos en nuestra vida es la llenura del Espíritu Santo. Yo creo que hoy es el tema de hoy, la llenura del Espíritu, las funciones del Espíritu Santo, el poder, el dunamis disponible para usted y para mí, para el desierto. Porque aunque usted no quiera, aunque yo no quiera, los desiertos van a venir. No van a ser iguales para todos, pero que el desierto viene, viene. Y tenemos que estar preparados como llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita. La llenura del Espíritu nos capacita para poder pelear en el desierto, para que el poder de Dios se manifieste allí cuando salga esa área terrible. Cuando le salga un alacrán ahí en el desierto, la queja, la murmuración, ¿verdad? La rebelión. ¿Cuántos no nos rebelamos en los desiertos? Todos, creo. Porque el alma, el corazón del hombre es dado a la rebelión. Es dado a la rebelión. ¿Cuántos no lo hacemos? ¿Pero por qué se da eso? Porque nos falta la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo nos hace ver el desierto de otra manera. Nos hace estar empoderados para que no claudiquemos. Y si claudiquemos, nos levantemos inmediatamente. Hay poder, hay reserva del poder de Dios en nosotros. Se nos fue dado a nosotros el Espíritu Santo. La medida de fe a cada uno, dice el Señor, dice la palabra que se nos ha dado una medida de fe de acuerdo a nuestra necesidad. Así es que si usted está a falta de fe, pida la fe al Señor. Necesito la fe, necesito el dunamis del Espíritu para salir de lo que estoy pasando. Y que en medio de esto honre a Dios. Eso es lo que nosotros anhelamos y deseamos. Que en los desiertos, así como Jesús lo hizo, honró a su Padre. Nosotras también podamos honrar al Padre y salir llenos del Espíritu, empoderados, porque vamos a ver que como Jesús salió en poder del desierto, empoderado para hacer la obra, el ministerio del Padre, para lo que había sido mandado hacer. El desierto nos empodera, nos llena de poder para actuar. Qué lindo es salir de un desierto empoderado, así como el Señor lo hizo. Pero para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Miren qué hermoso es esto, hermoso de verdad. Y es un tiempo, el desierto es un tiempo donde podemos ser afligidos completamente. Y eso habla del ayuno de 40 días que hizo Jesús. Dice que mientras estuvo en el desierto no comió nada en aquellos días, no comió nada. Eso significa que afligió su cuerpo, porque el desierto eso hace, nos aflige. Y eso es importante porque cuando el cuerpo se es afligido, cuando la carne entra en esa aflicción del desierto, hace que se muera la vieja naturaleza. O sea, es como hacer morir la vieja naturaleza. Es como decirle, ¿te acuerdas, vieja naturaleza? Allá fuiste ejecutada en el Jordán. Ahora yo ejecuto. O sea, allá fuiste, ¿cómo se dice? Condenada.
¿sí? Vieja naturaleza, tú en el bautismo fuiste condenada. Ahora, en este desierto, el Señor me lo permite para que yo te ejecute. Te voy a hacer morir. Carne, yo te voy a hacer morir aquí. Jesús no comió 40 días. No comió 40 días. Tremendo. Y eso hizo que su cuerpo se debilitara. La carne se debilitó, ¿verdad? Entonces, y dice que pasados ese tiempo él tuvo hambre. Pero ya su hambre fue diferente. ¿Por qué? Porque esa hambre ya no fue satisfecha con una comida natural. Cuando hizo padecer su carne y luego tuvo hambre, esa nueva hambre fue alimentada por los ángeles. Él ya recibió un alimento espiritual. Pasó de un alimento, es una figura, pasó de un alimento terrenal a un alimento espiritual. Y eso habla de un empoderamiento y de pasar a otro nivel, de gloria. Y qué importante es eso. Pero hoy hablamos literalmente de la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Porque el desierto va a venir a nuestra vida y necesitamos buscar al Espíritu Santo. Y si usted no ha recibido el Espíritu Santo, pídalo al Señor Jesús. Juan el Bautista dijo allí que Jesús, el que es el que nos bautiza con Espíritu Santo y fuego. Dice, voy a leerles donde dice que el Señor dijo específicamente, dice, el que tenga sed, venga. Juan capítulo 7, verso 37 dice, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si nosotros estamos faltos del Espíritu y tenemos sed, dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. El Espíritu Santo está disponible para usted, para todo creyente que tenga sed del Espíritu. Si usted no ha sido bautizada por el Espíritu, ¿y cómo se llama? Pídale al Señor. Yo quiero tener hambre y sed de tu espíritu. Que haya algo que lo impulse a usted a buscar, a necesitar, a clamar por el Espíritu Santo. Dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque solo los sedientos del Espíritu pueden pedir al Espíritu. Y eso también es dado de Dios. El tener sed por el Espíritu. Que tengamos sed del Espíritu. Y esto no es solamente el principio. Esta sed del Espíritu es para todos. Aunque nosotros ya fuimos bautizados por el Espíritu, lo que ya fuimos bautizados por el Espíritu, pero necesitamos la llenura constante del Espíritu. Necesitamos mantener sed del Espíritu. Así es que por eso venimos al Señor, para que Él satisfaga nuestra sed. Pero Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Venga a Él. Hay que venir a Él. Los que tienen sed, venga a mí y beba. Beba. Tenemos que beber del agua viva para que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Y aquí mismo dice, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Estos ríos de agua viva los necesitamos en el desierto. No podemos pasar un desierto sin morir, sin agua viva. Necesitamos agua viva, llenos del Espíritu. El agua viva es el Espíritu Santo en nosotros. Lo necesitamos, hermano y hermana que me escuchan. Hay que buscar esta agua viva a diario. La llenura tiene que ser a diario. Tenemos que mantenernos sumergidos en el agua viva, porque no sabemos en qué momento vamos a entrar en el desierto.
No sabemos en qué momento el Espíritu nos va a llevar al desierto. Por eso tenemos que buscar constantemente del Señor. El llamado de esta mañana, hermano, es que nos mantengamos buscando la llenura del Espíritu, porque el desierto va a venir, las tentaciones van a venir. Así es que créame cuando le digo, en los desiertos viene la tentación. Y a veces no estamos preparados para esto. Y a veces el enemigo gana terreno en nosotros. Pero como dijo el apóstol Pablo en Gálatas, ¿verdad? Dice que nosotros podamos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí en la persona del Espíritu Santo. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es importante. Que no importa el desierto que usted esté pasando, que usted pueda tener la certeza y decir, Cristo me amó y se entregó por mí y me dio a su Espíritu para que yo pueda vencer. Así es que busquemos del Espíritu Santo de Dios, porque Él está en nosotros. Necesitamos la llenura constante del Espíritu. Y si usted no ha recibido al Espíritu Santo, busque ser bautizado por el Espíritu Santo y solo es por medio de Jesucristo. Así es que Dios le bendiga. Espero que esta palabra quede en su corazón para que busquemos esa llenura constante del Señor y cuánto necesitamos esta llenura del Señor y ser ungidos por el Espíritu Santo para vencer. Amén. Dios les bendiga.